Bienvenidos a Madrugada Filosófica, un encuentro en el que analizaremos si el amigo Juan Pablo, el filósofo, tiene algo que decirnos en estos días de cuarentena. En 1945, ya terminada la guerra, Sartre dictó una conferencia que tituló "El existencialismo es un humanismo", que no solo es una defensa del existencialismo, sino también contiene planteamientos importantes desde el punto de vista de la ética que son trascendentales para comprender los tiempos en que vivimos. ¿Qué es el existencialismo? Es la filosofía según la cual la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Consideremos, por ejemplo, este libro. Bueno, este libro tiene sus hojas que se pueden revisar, tiene letras, tiene una carátula, en fin, está hecho para que lo leamos. Es decir, alguien lo tuvo que haber pensado, alguien lo tuvo que haber concebido precisamente para que sea así, para permitir leer. Y quien lo ha concebido ha sido otra persona. Es decir, la existencia de este libro ha sido precedida por la esencia, es decir, por esa concepción que ha tenido determinada persona de crear este libro. Pero si vamos un poco más atrás, a esa persona alguien más lo ha concebido, es decir, ¿la existencia de esa persona ha sido precedida por una esencia? Pues bien, desde el cristianismo, la respuesta es que sí, que efectivamente esa persona ha sido concebida primero en Dios y luego creada. Por eso se dice que los hombres vivimos en Dios y que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Posteriormente, en el siglo XVIII, Kant tuvo otro planteamiento en el que desplazaba esta idea de Dios por la idea de una esencia trascendente, que era precisamente la voluntad de poder ser racional, que era común a todos los seres humanos. Sin embargo, en la filosofía de Sartre, siguiendo a Heidegger, no existe Dios. Y si Dios no existe, no puede haber una esencia que haya sido concebida del hombre. Es decir, el hombre es un caso en el cual la existencia precede a la esencia. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que primero el hombre existe, luego se reconoce en sí mismo y luego se proyecta hacia afuera y actúa en consecuencia. Quiere decir esto, pues, que cuando existe el hombre, en los comienzos de su vida, todavía no es. E irá siendo en la medida que no solamente se conciba a sí mismo como una determinada persona, sino que además actúe por aquello que quiere conseguir. Es decir, en definitiva, el ser del hombre depende de lo que haga. Esto puede parecer extraño, pero en realidad tiene mucha lógica. Por ejemplo, si me preguntan qué soy, podría decir soy abogado. Esto quiere decir que seguí la carrera, estudié, luego me gradué y me desempeñé profesionalmente, desde hace unos años, como abogado. ¿Depende esto de mi existencia? No, porque yo existía antes. Ser abogado es lo que decidí ser. Como otras personas decidieron tener otras carreras, otras personas decidieron ser ingenieros, otros decidieron ser arquitectos, otros decidieron ser médicos. En definitiva, todas estas personas como yo tienen una existencia, pero son aquello que decidieron ser y que decidieron seguir. Recapitulando un poco lo que hemos dicho hasta ahora, toda persona existe y luego es en función no solo de cómo se concibe, sino de cómo se proyecta. Y esa construcción permanente de lo que se es producto de elecciones. Y como sabemos, una elección implica tener una libertad precisamente. Es decir, existe una libertad para poder elegir constantemente qué es lo que se quiere ser y dirigirse hacia ese objetivo. Y por tanto, también existe una responsabilidad por el ejercicio precisamente de esa libertad. De allí que el existencialismo predica precisamente que cada persona es responsable por lo que hace. Y esto tiene algunas implicaciones. No se refiere solamente a la responsabilidad propia de los actos de cada persona, sino también sobre los demás. ¿Y cómo se concibe esto? De la siguiente manera. Cada vez que se elige, no solamente se elige en función de lo que una persona quiere ser,
sino del ideal que tiene precisamente de cómo se debería hacer. Es decir, cada vez que una persona elige y por tanto construye y reafirma su ser, lo que está haciendo además es determinar cómo deberían ser las demás personas. Y justamente esto es la esencia de la responsabilidad a la que se refiere el existencialismo. O, como dice más específicamente Sartre, no hay ningún acto que al crear al hombre que queremos ser, no crea a su vez al hombre tal como consideramos que debe ser. Por ejemplo, una persona que ha decidido vivir del robo, pues lo que está reafirmando no solamente es que esa es su forma de ser y que no necesariamente esto implica un compromiso con los demás, porque al vivir del delito, es decir, de apropiarse de lo ajeno, lo que está haciendo es reafirmarse una imagen de que esa forma de tener ingresos en contra de los demás es lo que uno debe ser. Y justamente por esa consecuencia que tienen los actos de las personas, existe una responsabilidad.